Bueno, yo soy Roberto Hernández, soy diseñador gráfico con maestría en periodismo digital, egresado de la Universidad de Guadalajara, y en mi carrera me he especializado en diseño de identidad corporativa, en UX UI, en diseño de UX UI, en marketing y sobre todo en diseño editorial. He trabajado para las empresas que están allí listadas, son solamente algunas de las que he trabajado. Y por si tienen interés de seguir en contacto conmigo, de abrir la charla, esas son mis redes sociales para estar en contacto siempre que lo necesiten. Y antes de entrar en materia, vamos a ver un poquito de lo que vamos a revisar el día de hoy. Está dividido en tres segmentos importantes. En el primero vamos a definir qué es la ideación o ideation, como se le conoce en inglés, en qué consiste, de qué se trata, para qué sirve. En el segundo vamos a revisar técnicas de ideación para hacer un poco más efectiva ese meeting, esa reunión que hagamos para idear. Y para concluir, revisaremos un poquito el resumen, tendremos una sesión de preguntas y respuestas y revisaremos algunas lecturas que sirvieron como bibliografía para esta presentación y algunas lecturas interesantes que creo que podrían servirles, que pueden ser de su interés. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar por revisar qué es el Design Thinking. ¿Alguien sabe qué es el Design Thinking? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien sabe de qué estamos hablando cuando hablamos del Design Thinking? Es una metodología de diseño, exactamente. ¿Alguien más que tenga alguna opinión diferente o algo que abundar al respecto? Allá atrás. ¿Un tipo de kickoff? Creo que pues sí, de alguna manera, pero creo que también es un proceso más completo que incluso termina con el producto y siempre se enfoca en el producto terminado básicamente. Creo que es un proceso que acompaña. Básicamente es una metodología que acompaña al diseño de producto, que normalmente, principalmente consiste en 5 etapas, que es empatizar, definir, idear, prototipar y probar. Esas 5 etapas están englobadas dentro de 3 niveles importantes. Empatizar y definir se entiende como una etapa de entendimiento. Un poco la definición, idear y un poco el prototipado, obviamente está dentro del área de crear. Y al final la entrega consiste en los prototipos y en probar. Ya hemos visto las primeras 2 áreas, que es empatizar, que es conocer al user, conocer qué es lo que necesita resolver, para qué necesita nuestro producto, qué necesidades necesita resolver. En el segundo, definir, investigamos bien a bien quién es ese user, cuáles son no solamente las necesidades del user, sino del cliente para quien estamos desarrollando, qué necesita que el user haga, cómo necesita que lo haga, para qué necesita que lo haga y en qué condiciones, para finalizar en idear, que es donde se proponen todas las ideas. Y ahí me voy a detener, porque es precisamente en la ideación en donde nos vamos a concentrar el día de hoy y el día de mañana. ¿Sí? Vamos a concentrarnos en esa etapa que es idear. ¿Pero qué es ideación? La definición de la palabra de ideación, tal cual la tenemos en la RAE de la Academia de Lengua Española, porque la palabra ideación existe, no solamente está en inglés, es el génesis y proceso en la formación de las ideas. Cualquier proceso, ese camino que nos lleva a generar nuevas ideas, es ideación, ¿de acuerdo? Y en el Design Thinking, que es la fase central, y sí es muy importante, es la herramienta que permite traducir toda la información que hemos recolectado en empatizar y definir. Ya sabemos, en esta etapa, ya sabemos qué estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, qué necesidad estamos resolviendo y qué pretende el cliente o el dueño del producto o el dueño del proyecto al desarrollar la herramienta. ¿Estamos claros con eso? Muy bien. Esta etapa, la ideación, requiere, como ninguna otra, de trabajo en equipo. Y normalmente vamos a invitar a la mayor cantidad de personas involucradas en el proyecto
para que la etapa de ideación al menos quede lo más completa posible. Siempre va a haber maneras de hacerlo más o menos completo, siempre va a haber problemas con el proyecto de ideación, pero si envolvemos a personas que tengan diferentes roles dentro del proyecto, nos podemos asegurar que al menos ciertos tipos o los temas que atañen a esas personas estarán cubiertos dentro del tema de la ideación. No se preocupen, esto lo vamos a ver mucho más a detalle adelante. Y lo importante en esta etapa de ideación es dejar las críticas a un lado. Para quienes estamos organizando la técnica de ideación, para quienes organizamos esta junta de ideación, para todos los que nos van a ayudar participando en esa técnica de ideación, lo más importante es que dejemos fluir las ideas, que surjan como vienen, naturales, sin críticas, porque uno nunca sabe de qué idea, por más pequeña o por más irrealizable que parezca, pueda surgir una nueva solución. ¿De acuerdo? Bien, ¿para qué nos ayuda la etapa de ideación? Primero que nada, para hacer las preguntas correctas, respondiendo a necesidades del proyecto, respondiendo a necesidades del cliente y respondiendo a las necesidades del usuario, ¿sí? Preguntas que quizá todavía no nos habríamos preguntado o no nos habíamos hecho en etapas anteriores. Cuando revisamos en el proceso de ideación los procesos que el usuario y el cliente necesitan seguir para poder conseguir cierto objetivo, nos podemos dar cuenta de qué se necesita, qué hace falta y qué podría cambiar. También nos permite dar un paso más allá a las soluciones obvias. Siempre vamos a tener la primera idea, la segunda idea y quizás hasta la tercera idea, y esas van a ser las más obvias cuando tenemos que resolver ciertos problemas. Las primeras ideas normalmente son las más obvias. Las soluciones más sencillas, no por eso no funcionan. Obviamente suelen ser funciones prácticas, son soluciones prácticas. Sin embargo, nunca nos aventamos un poco más allá para descubrir soluciones innovadoras y que a lo mejor le puedan dar la vuelta a esas necesidades. La idea de la ideación es precisamente ir con todas esas primeras ideas, pero llevarlas todavía un poco más allá para crear soluciones mucho más innovadoras. La ideación también nos ayuda a recabar las distintas perspectivas, ideas y conocimientos del equipo que nos está ayudando a desarrollar esta sesión de ideación. Es por eso que es tan importante invitar a personas con diferentes roles en el equipo a que nos ayuden. Gracias a su experiencia y gracias a que podamos tener su experiencia, sus ojos y su perspectiva, podemos llegar a soluciones mucho más concretas, más focalizadas y mucho más factibles también. También podemos descubrir áreas de innovación no contempladas en la etapa de investigación. Puede ser que descubramos nuevas necesidades, puede ser que descubramos nuevas formas de hacer las cosas, o puede ser que incluso hasta descubramos que la necesidad que intentamos cubrir en realidad no es tan importante como la otra que descubrimos en este proceso. Todo se vale, todo es importante. Y sobre todo, lo que nos ayuda la ideación es crear un buen volumen de ideas y soluciones que nos ayuden a crear algo original, algo diferente, pero sobre todo que resuelvan las necesidades del user y resuelvan las necesidades del cliente, para quienes vamos. Lo más importante, como les había dicho, es crear un equipo multifuncional, un equipo de diferentes roles que sea clave para que nos ayude a encontrar las mejores soluciones. Esta es una frase de Kim Goodwin, quien es la autora de Designing for the Digital Age, How to Create Human-Centered Products and Services. Este libro es muy importante, lo vamos a ver al final para que lo tengan en su bibliografía, pero aporta una perspectiva muy importante sobre el crecer de los equipos. Y esta autora precisamente propone un modelo para la formación de un grupo para la ideación. La primera etapa, en fondo azul, es el equipo de diseño. También considera a los colaboradores cercanos dentro de ese proyecto y otros interesados, otros stakeholders. En el equipo de diseño está considerado un diseñador de interacciones, quien será el generador, otro diseñador de interacciones, que será el sintetizador, otro diseñador visual, un diseñador industrial y un team lead. Eso para el equipo de diseño. Normalmente terminamos un solo diseñador cumpliendo con las 5 funciones, yo lo sé,
Esto nunca pasa. Esto es en un mundo ideal. Donde tenemos todos los recursos, donde tenemos todo el personal, donde tenemos toda la gente a nuestra disposición para hacer lo que queramos, que casi nunca pasa. En el equipo de colaboradores cercanos, y esto es muy importante, podemos citar al Product Owner, a los ingenieros de desarrollo, a otros expertos en el objetivo del proyecto, que pueden ser personas que hayan desarrollado en el equipo, en la empresa, algún proyecto igual o parecido, con las mismas funciones, con los mismos objetivos, etcétera, etcétera. Analistas de negocios cuando sean requeridos, porque siempre va a ser importante alguien que nos diga qué tan vendible y qué tan eficiente es el producto que podamos diseñar desde el punto de vista de los negocios. Y también sería interesante tener a los testers de usabilidad, porque pues a lo mejor podemos ganarle un par de pasos a esto, ¿no? Y a lo mejor nos podemos evitar ciertos errores. Sin embargo, tenerlos en esta etapa de ideación, créanme, no exime que tengamos una etapa de probar, porque siempre salen errores. ¿De acuerdo? Los otros stakeholders ya podrían ser ejecutivos de la empresa para la que estamos trabajando, es decir, del cliente. Puede ser gente de marketing, en caso de que sea necesario, la gente de ventas. Si estamos, por ejemplo, desarrollando una tienda virtual, sería muy importante para conocer todos los procesos de venta, de distribución, logística, etcétera, etcétera, será muy importante. A lo mejor otros ingenieros o desarrolladores que nos puedan ayudar. Los escritores técnicos, que más o menos son quienes se encargan de desarrollar esta estructura. Y pues, ¿por qué no más testers? Digo, nunca está de más. Insisto, todo esto es como en un mundo ideal, ¿no? Lo importante es que tengamos un número suficiente de miembros del equipo para que haya muchísimas ideas, tratar de cubrir lo más posible todos estos puestos, sobre todo en el de diseño, que muy seguramente ustedes solos van a cubrir estos 5 puestos, lo puedo asegurar. Pero todos los demás nos encarguemos de tener al menos una persona que represente al cliente, a la empresa para la que estamos trabajando, algún desarrollador para que nos dé su punto de vista sobre lo que es posible o no, etcétera, etcétera. Pero vamos a enfocarnos un poquito en qué son los roles del equipo de diseño. Porque hay dos aquí que parecen ser muy interesantes, que son los primeros. El primero es el diseñador de interacciones, que sería el generador. Básicamente es el encargado creativo de este proyecto. Él tiene que conocer perfectamente bien la arquitectura de la información del proyecto que estamos desarrollando. Tiene que saber qué hay que hacer, a dónde hay que llevar a los users, cómo hay que llevar a los users, qué información hay que proporcionarle y todo lo que sea necesario. Para esto este diseñador tiene que ser súper docto en toda la información que requiera este proyecto y en la arquitectura de la información de todo lo que estemos exhibiendo. El segundo, bueno, el generador de interacciones será obviamente quien empiece a prototipar todo este proyecto, y a lo mejor por ahí se va a ayudar del diseñador de interfaces visuales en etapas posteriores para que le ayude con toda la talacha del diseño. Esto es en un mundo utópico, precioso, en donde podemos contar con 5 diseñadores en este equipo, que yo sé que casi nunca pasa. El segundo, el diseñador de interacciones, que también es muy importante, y es muy importante que sea diseñador de interacciones porque su trabajo será documentar todo lo que suceda en esta etapa de ideación. Todas las propuestas, todas las ideas, todo lo que pueda surgir en esta etapa de ideación será documentado por él. Desde esa posición, él puede saber incluso cuando algo podría o no funcionar, porque él está llevando toda la documentación y además es diseñador de interacciones. Entonces puede ayudarle muchísimo al diseñador que genera las ideas para que todo esté muy bien aterrizado y completo, ¿de acuerdo? Ese es el rol que tendría el diseñador de interacciones como sintetizador. Ya hablamos un poquito del diseñador de interfaces visuales, que básicamente lo que hace es crear los botoncitos, los iconitos, seleccionar la tipografía, la paleta de colores y todo lo que tenga que ver con el proyecto, que creo que ya más o menos dominamos ese asunto. Algunos proyectos también van a requerir de un diseñador industrial. ¿Cuándo podría ser? Porque esta metodología del design thinking no solamente aplica para diseño de software, sino para diseño de cualquier cosa. ¿Cuándo vamos a necesitar un diseñador industrial? Cuando estemos diseñando, por ejemplo, un cajero automático, cuando estemos diseñando
la caminadora o la computadora que regula la velocidad en una caminadora para un gimnasio, porque además de tener toda la información y exponer toda la información en una pantalla para el usuario, habrá el diseñador industrial que dedicar a crear un producto ergonómico que sea amigable con el ambiente, que sea factible, que pueda restringirse a los costos propuestos, en fin. Allí es cuando podríamos necesitar un diseñador industrial, o bien cuando creamos un nuevo aparato y que ese aparato necesite ser diseñado de cero, crear un nuevo teléfono, etcétera, etcétera. Y el Team Lead, que será básicamente el diseñador que se encarga de estar en contacto con el cliente, que de alguna manera le venda el proyecto, que sepa bien a bien qué es lo que se necesita, tanto para los diseñadores como para el cliente, que esté al pendiente de que todo esté en perfecta comunicación y en perfecta sincronía, pero como ya les había dicho, sabemos perfectamente que entre una o dos personas cumplimos con esos roles. Pero sí es importante, excepto por el diseñador industrial, que podría ser optativo, dependiendo de lo que estemos diseñando, los otros roles tienen que estar perfectamente bien cubiertos, ¿de acuerdo? En fondo y en forma, para que un proyecto pueda tener todo el respaldo y todo el sustento que necesita. No se olviden entonces de tener a ese generador de ideas, a quien las pueda estar documentando, al diseñador visual que le va a ayudar al generador a completar todo ese prototipado y toda esa interacción con el cliente, con el usuario, perdón, y también el Team Lead, que será quien le está ayudando con toda la comunicación con el cliente y con todos los requerimientos del proyecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? ¿No vamos rápido? ¿A qué te refieres cuando mencionas que debe ser de fondo y forma? ¿Los roles? Ok. En fondo y forma, primero que nada, me refiero a fondo a que los roles estén cubiertos por personas que sí tengan ese conocimiento y que tengan la capacidad de dar respuesta desde el punto de vista de su rol, ¿sí? Ese sería el fondo. Y la forma, que sí cumplan con todos los requisitos y que sí estén haciendo este trabajo al 100%. ¿Me explico? Es decir, que el diseñador de interacciones que genera el diseño de interacciones sí tenga la capacidad de generar todas las interacciones, que sí conozca el proyecto, que esté completamente empapado de lo que el proyecto requiera y que pueda generar esas interacciones y saber bien a bien cómo satisfacer las necesidades del cliente sin dejar de lado lo que el usuario necesita para crear esa interacción. ¿Me explico? A eso me refiero con fondo y forma. ¿Quedó explicado? ¿Sí? Al contrario. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Vamos a ver someramente los otros roles implicados. Los colaboradores cercanos, pues ya lo vimos. El Product Owner es el Product Manager normalmente del proyecto, quien no solamente lleva el proceso de diseño, sino que también maneja el proceso de desarrollo y es el más enterado de lo que el proyecto sucede. A final de cuentas, quien da la cara del proyecto para el cliente. Los ingenieros de desarrollo, no hay más que decir al respecto, son los ingenieros que harán posible lo que hagamos o lo que pensemos, y es muy importante su punto de vista porque ellos son los que nos dirán qué tan fácil o qué tan difícil o qué tan imposible será implementar las ideas que nosotros tengamos. Siempre va a ser muy importante tener un ingeniero de desarrollo o dos ingenieros de desarrollo en el equipo de ideación para que se aterrice lo mejor posible y estemos todos en el mismo canal. Los expertos, como ya les dijimos, puede ser incluso el cliente y sería muy importante tener a alguien que represente al cliente, es decir, el dueño del producto, alguien que sepa qué necesidad estamos resolviendo para el cliente, para que tengamos todo el proceso muy claro y para que siempre esté su punto de vista y nos aseguremos de cumplir con las necesidades. Los analistas de negocios, bueno, ellos supervisarán el proceso de la experiencia y que todo ese proceso cumpla con los requerimientos desde el punto de vista de la empresa, del cliente que nos está contratando. Los testers de usabilidad, tenerlos allí desde la etapa de ideación, ya lo habíamos comentado, pues sería muy importante porque podría ahorrarnos mucho trabajo de corrección en futuras etapas. Insisto, tenerlos en esta etapa no significa que nos podamos ahorrar la etapa de probar dentro del design thinking, siempre va a ser necesario,
pero contar con ellos podría ahorrarnos muchos dolores de cabeza y muchas más correcciones de las que podríamos lograr, ¿de acuerdo? Ya tenemos los otros stakeholders, que ya los habíamos mencionado, y como les decía también hace rato, cuando no tengamos todo este equipo ideal, cuando no podamos tener todos estos elementos, hay que asegurarnos al menos en el equipo de diseño de cubrir todas esas plazas, de cubrir todos esos roles, ¿de acuerdo? Para que tengamos todo muy bien estipulado, bien diseñado y bien sustentado, ¿sí? Muy bien. Ok. Cuando hablamos de equipos para la ideación, yo siempre he considerado que una cantidad de miembros ideales para este equipo de ideación podría ser mínimo unas 7 personas, considerando los roles a cubrir, considerando que tú como diseñador normalmente cumples 2, 3 o hasta 4 roles de los que vimos en el equipo, y te invitar a más personas. Lo que siempre creo que es indispensable es, como ya lo hemos visto, es invitar a los ingenieros de desarrollo. Y cuando es el número máximo, ya tener 20 personas creo que es demasiado, pero a lo mejor si podemos dejarlo entre 12, 15, 16 como máximo, sería algo ideal, porque tenemos que hacer bastantes dinámicas, tenemos que hacer una sesión pues clara y sobre todo que todo el mundo participe, y es precisamente lo que vamos a ver aquí. Antes de empezar una sesión de ideación, tenemos que conseguir todo lo necesario para estimular la creatividad y para que cada miembro de ese equipo se siente libre de participar. Y lo que queremos es que cada quien participe y aporte ideas del rol que están representando, ¿estamos de acuerdo? Es decir, que los ingenieros puedan fungir no solamente aportando ideas, que sería lo ideal, pero seguramente ellos van a estar diciendo, eso a lo mejor no lo podemos hacer tanto, eso lo podemos dejar para una segunda iteración, eso podría no ser factible, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que prever qué actividades o qué dinámicas vamos a incluir en la sesión. Primero, para asegurarnos que sean efectivas para lo que necesitamos resolver para el proyecto. Segundo, para asegurarnos de que todos participen. Y es importante esto, que todos participen, que todos aporten ideas y sí, siempre desde su perspectiva. ¿De acuerdo? Hay que tener listo el material que pueda requerir. Después de pensar en qué técnicas o qué dinámicas vamos a usar para fomentar la creatividad y crear esas ideas, hay que asegurarnos de que todo el material que se requiera esté listo y esté completo. Que nadie se quede sin post-its, sin colores, sin plumas, sin revistas, sin recortes, sin papel. Todo el mundo debe tener lo suficiente para que pueda aportar las ideas. Hay que conseguir un espacio amplio, bien iluminado, pero de preferencia independiente y que existan al menos interrupciones para que puedan crear una sesión de 2 a 3 horas y que todo el mundo esté concentrado en lo que esté haciendo. Se vale llevar chela, se vale llevar comida, se vale llevar botana, pero siempre y cuando no nos excedamos, porque al rato se va a convertir en borrachera y pues nadie aporta nada. Entonces, lo ideal es solamente llevar lo necesario para fomentar la creatividad y que todo el mundo se sienta libre de aportar. Hay que determinar cuánto tiempo va a estar en la sesión y hay que acordar con todos los participantes cuánto tiempo se va a llevar la sesión. Normalmente esto, y depende del número de participantes, nos lleva entre hora y media, 3 horas, cuando mucho, una sesión de ideación. Es importante que todos sepan cuánto tiempo van a estar allí, qué es lo que tienen que hacer y de qué manera van a participar y que se cumplan esos horarios, sobre todo eso, que se cumplan esos horarios porque a final de cuentas son personas que tienen otras actividades, otros roles y otras responsabilidades y pues básicamente nos están regalando ese tiempo. Hay que estimular la creatividad en todo sentido y se vale que la gente se explaye y se vale que la gente empiece a payasear, como normalmente le decimos, se vale que hagan las locuras y que aporten locuras y que aporten las ideas más locas, sí se vale, y no hay que coartarlas, siempre tratando de llevar un control y cuando sientan que se está saliendo de control, de alguna manera hay que retomar el hilo de la sesión creativa y volver hacia el objetivo. Esto creo que va a quedar un poco más claro más adelante. Muy bien, estas son las reglas de la ideación. Para tener una sesión lo mejor posible hay 4 reglas principales. La primera es, no hay malas ideas, ya más o menos lo habíamos comentado. Lo que no se vale en una sesión de ideación es despreciar o denostar las ideas de los demás.
Todas son bien apreciadas y lo que hay que hacer es que cuando podría ser que no aporten lo suficiente, hay que alentar al creador o hay que alentar al resto del equipo a aumentar esa idea y a llevarla a la posibilidad, a llevarla más allá para que pueda ser útil, ¿de acuerdo? Lo que no se vale es que digamos que eso no se puede hacer, que no es una mala idea, que no se puede aplicar, que no se puede desarrollar, y hay que poner en ese mismo tono a todos los participantes, ¿de acuerdo? Nadie puede menospreciar las ideas de los demás bajo ninguna circunstancia, y esto es lo que hace que se alimente un poco la participación y la constancia para todos los participantes, ¿de acuerdo? La segunda regla es registrarlo todo, y es todo. Si pueden grabar la sesión en video, qué mejor, pero al menos asegúrense de que todo el mundo escriba, dibuje, y todo ese material hay que recogerlo. Para eso tenemos a un diseñador que es el sintetizador de todo esto, que se va a encargar de recoger todo ese material y de procesarlo para después. Pero lo importante es que todo lo que se escriba, todo lo que se diga, todo lo que se aporte quede registrado. Si no hay posibilidad de grabarlo en video, grábenlo en audio, porque normalmente expresamos las ideas verbalmente en ese tipo de sesiones. Lo más importante es tener todo ese registro porque nunca sabemos de qué idea más ínfima pueda salir una mejora o una innovación importante para nuestro proyecto. Así que asegúrense de registrarlo siempre todo. Muy bien. Dice el dicho que saber es poder. Y la tercera regla es muy importante porque antes de iniciar la sesión de ideación, tenemos que poner a todos los participantes al tanto de lo que sabemos hasta ahorita. Es decir, que todo lo que descubrimos en empatizar y todo lo que definimos, tiene que conocerlo. Si diseñamos user personas para este caso, todos los participantes deben saber que users personas son los que las que usarán nuestra aplicación, los que usarán nuestro proyecto, los que usarán ese servicio. Si hay ciertas condiciones para el uso, todos los participantes deben conocer esas condiciones. Si hay ciertas limitantes, si solamente es web, si solamente es una aplicación móvil, si lo van a usar niños, si lo van a usar adultos mayores, si lo van a usar cualquier tipo de persona, toda esa información es crucial. Así que lo importante es organizar una sesión informativa o compartir la información, un resumen de todo lo que sabemos hasta el momento para que todos los participantes en la sesión tengan el mismo canal, ¿de acuerdo? Todos sepan lo mismo y todos actúen y aporten ideas bajo esa perspectiva, bajo toda esa información. Aquí vamos a priorizar más la cantidad que la calidad. Así que lo que vamos a hacer es que la gente literalmente escupa ideas, que escriban lo que sea, que aporten lo que sea. Después vamos a hacer obviamente una sesión para filtrar todas las aportaciones, pero lo importante es no limitar, no poner esos límites porque básicamente es el punto número 1, la censura. Entonces hay que dejar que todo el mundo se explaye, hay que dejar que todo el mundo aporte lo que crea que es necesario y sobre todo animar a todas las personas que estén participando a complementar las ideas o a llevarlas más allá, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que comentar? No sé si me adelanto, pero por ejemplo, a lo mejor sigues todos los pasos y tienes muchas ideas, por ejemplo, ahí dices cantidad, tienes muchísimas ideas. ¿En qué momento a lo mejor crees que llegas al objetivo, pero nos pasa mucho que no estás seguro, no estás como completo, sientes que necesitas más, se te acabaron tus 3 horas, no sé si al día siguiente estás agendado otras 3 horas, pero como que, bueno, nos pasa, bueno, me considero que pasa mucho, que no siempre estamos como tan seguros de que sea la idea final, por ejemplo. ¿Cómo que sugieres ahí? Creo que a todos los diseñadores nos pasa eso en cualquier tipo de trabajo. Si estamos diseñando un logotipo, luego regresamos a él después de un tiempo pensando que a lo mejor no está tan terminado y podría hacerlo mucho mejor. O cualquier otro tipo de proyecto, si está diseñando lo que sea. Creo que en este caso es básicamente lo mismo. Lo importante sí es el límite. Y creo que lo primero es experimentar con lo que ya tienes. Siempre va a ser posible que vuelvas a crear una nueva sesión. Siempre va a ser posible volver a trabajar sobre ideas ya expuestas. Y de hecho así es el design thinking. No es una línea,
El design thinking te permite regresar, volver a empezar, volver a trabajar en otra etapa, tener nuevos resultados, usar esos resultados para volver a idear, etcétera, etcétera. Se vale, de hecho se vale. Creo que aquí lo importante no es que pensemos, sino que tanto cumplamos con el objetivo del proyecto. Qué tanto satisfacemos las necesidades del user persona y qué tanto satisfacemos las necesidades del cliente. Y creo que eso es lo que debe ponderar. Menos es más, y eso es una regla básica. Y creo que eso es lo que siempre debe reinar en lo que nosotros decidamos hacer o no. Si en ese proyecto ya se complica demasiado, a lo mejor ya está sirviendo. Y lo más importante es mantenerlo simple. A mí me gustaría saber desde tu experiencia, si esta etapa, ¿qué tan efectiva es hacerla remota, ¿no? En comparación con hacerlo pues, en un lugar no físico y todo eso? He tenido la fortuna de tener sesiones como esta con equipos que están en China y con equipos que están en la Ciudad de México, y sí es algo muy difícil de controlar. En ese tiempo, cuando trabajaba con un equipo que estaba en China, la distancia era muy larga y las diferencias de horario eran tremendas. Entonces, había que buscar una técnica que permitiera captar todas esas ideas, porque no iban a estar todos juntos. A final de cuentas, sí terminamos creando una sesión en la que todo el mundo interactuáramos, pero revisábamos las ideas que propusieron ellos aquí y las ideas que propusimos aquí, las revisaban allá. Y nos hacíamos un feedback de todas esas ideas. Esa sesión también sirvió como para llegar a soluciones definitivas, a ideas definitivas en base a lo que ya habíamos propuesto. Es muy difícil tener una sesión remota, pero años después ya me tocó en un proyecto aquí de Luxoft interactuar con personas en la Ciudad de México. De hecho, el dueño y el stakeholder estaban en la Ciudad de México y mi project manager estaba en la Ciudad de México y el equipo de diseño y desarrollo estábamos aquí en Guadalajara. Pero eso fue más fácil porque ya teníamos una herramienta que nos permitía crear una sesión en video abierta e interactuar con todos ellos. Casi era como estar aquí, aunque había ciertas diferencias. Lo único es que aseguramos que de aquel lado el Project Manager funcionaba como el sintetizador de toda la información, capturó todo lo que se había escrito, porque también ellos usaron hojas y todo eso. Creamos incluso hasta storyboards y algunos escenarios del uso de la herramienta que estábamos trabajando. No es difícil, pero sí requiere una organización muy especializada. Hay que saber qué técnicas vas a usar para la ideación y cómo llegar a una solución conjunta sobre todo. En este caso que les comento sobre el equipo de China, en un proyecto que hicimos para IBM, hicimos esa regla. Nosotros nos trajimos sus propuestas, ellos se llevaron las nuestras y cada quien hizo aportaciones, ese feedback, y al final llegamos a soluciones en las que todos participamos. Y creo que será lo más sano. No sé si eso conteste tu pregunta. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? ¿Nada? Muy bien. Les decía que vamos a conocer algunas técnicas para la ideación. Las 4 técnicas que vamos a ver ahorita no son las únicas. Tampoco podría decir que son las mejores porque siempre hay que tomar en cuenta los objetivos que queremos lograr, la gente que participa en la sesión. Entonces, podrían no ser las mejores, pero sí son las más usadas, sí son las más comunes y funcionan para la generalidad de los proyectos y de las necesidades, ¿de acuerdo? Vamos a ver 4 de ellas y la primera y la más común es el brainstorming. La lluvia de ideas, como le conocemos en español, básicamente es una sesión en la que todos participan aportando ideas, lanzando soluciones, en este caso para nuestro proyecto, y que de alguna manera se ajusten o se alineen a lo que estamos haciendo. Hay que recordar que todos deben estar muy bien informados sobre lo que queremos lograr. Hay que nosotros como diseñadores o como organizadores de esta sesión tenemos que tener muy en claro qué es lo que queremos obtener de todo el equipo que está participando con nosotros en la sesión para saber cómo tenemos que guiar a los participantes para obtener lo que queremos. El brainstorming normal, pues sí, puede generar algunas ideas y todo esto, pero a lo mejor esas 3 aportaciones que pongo por aquí podría ayudarnos a llevarlo mucho mejor.
Una idea, una manera de llevar el brainstorming es enfocarnos en las malas ideas y pedirles a todos que empiecen a trabajar en malas ideas para el proyecto, en eso que podría no funcionar, en eso que sería desastroso. Y en lugar de pensar soluciones, que piensen en cómo echarlo a perder. La idea es que ya una vez que tengamos todos las peores ideas, podemos empezar desde esa perspectiva para mejorarlas y mejorarlas entre todos. Con esos malos procesos y teniendo eso como base, podemos detectar qué le hace falta a esa mala idea para funcionar. Y de esa manera podemos guiar el pensamiento de todos los participantes para que, enfocados en esa mala solución, puedan generar una buena. ¿Me explico? ¿Sí? Bien. Ya hemos hablado de eliminar las restricciones. Y eliminar las restricciones significa total y completamente. Y dejar que la creatividad vuele. Incluso hasta plantear situaciones poco lógicas, a lo mejor que podrían parecer así a simple vista poco útiles, y decir, ¿qué pasaría si el usuario utiliza nuestro producto o servicio sin gravedad? ¿Qué podría suceder? ¿O qué pasaría si el usuario empieza a utilizar nuestra aplicación bajo el mar? Es un buzo y necesita usarlo bajo el mar. Sacar todas esas cosas de contexto y buscar extrapolar las situaciones, buscar extrapolar las user persona y crear personas que a lo mejor tengan características súper exageradas de lo que tenemos definido, nos podría ayudar también a encontrar ideas muy creativas y que puedan servir para solucionar el problema que estamos resolviendo. ¿Me explico? Y también podemos usar la analogía. Esto de usar la analogía es comparar las ideas y situaciones que ya entendemos y traerlas de nuevo a algo útil. Ahí tengo un ejemplo que dice: en la pesca se necesita la carnada correcta para conseguir las presas grandes. ¿Qué podríamos usar para pescar compradores en esta situación? De alguna manera podemos comparar la necesidad que tengamos en este proyecto con algo que realmente exista y sacamos de contexto todo lo que estamos haciendo. Lo vemos desde otra perspectiva y eso se le llama escindir. Y si nos escindimos de esta situación, en lugar de estar reciclando con las ideas, podemos buscar soluciones en situaciones a lo mejor que no teníamos contempladas. Por eso, si de alguna manera podemos comparar un sitio de compras con la pesca, podemos saber que el pescador tiene mucho éxito en pescar presas grandes cuando usa cierto tipo de carnada. Y lo podemos extrapolar hacia un sitio de compras en pensar qué podríamos darle a la gente para que nos compre y nos compre más. Eso es como funciona el uso de analogías. Entonces, este brainstorming podemos enfrentarlo hacia esos 3 niveles para sacar nuevas ideas. Obviamente está el normal, en que podemos utilizar sacando ideas, ya conociendo el proyecto, ya conociendo las ideas del proyecto y que la gente aporte ideas y aporte soluciones al respecto. Pero normalmente darle la vuelta a esas ideas utilizando esas 3 técnicas me ha funcionado bastante bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre esto? Muy bien. El siguiente le vamos a llamar 8 locos, Crazy 8. ¿Por qué se llama 8 locos? Porque vamos a repartir una hoja de papel dividida en 8 partes. Y la primera etapa, esto es muy importante para las personas que de repente me dicen que a veces no pueden hacer participar a todos los miembros de un equipo y algunos se quedan callados. Este tipo de técnicas nos pueden ayudar muchísimo porque a cada uno le repartes una hoja y pedimos, esa hoja está dividida en 8 secciones. Y esas 8 secciones le pedimos a cada uno de los participantes que pongan 6 ideas y tienen 5 minutos para exponer 6 ideas para solucionar cierto problema. Obviamente esto lo podemos enfocar en cierta user story, en cierto escenario, en cierta solución específica para la herramienta y pedirles que aporten 6 ideas en 5 minutos y que las escriban. ¿Sí? Una vez que las escriben, pegamos todas las hojas y proporcionamos a los participantes calcomanías, 2 calcomanías, y cada uno de ellos revisa cada una de las propuestas, todas las hojas de los participantes y va agregando una calcomanía a la propuesta que le guste,
que le interese. Obviamente así de esa manera todos conocemos las ideas de todos y vamos filtrando cuáles son las ideas favoritas y empezamos a filtrar esas ideas. Las dos secciones restantes precisamente es para hacer la sumatoria y las calificaciones y el pegado de estampitas para que todo el mundo vote, ¿sí? Esa es la técnica de 8 loco. ¿Alguna pregunta con respecto a esta técnica? ¿Nada? Muy bien. La siguiente es el brainwriting. Y el brainwriting, pónganle mucha atención porque vamos a ejercitarnos con este. Es muy parecida a la anterior, al 8 loco, pero aquí repartimos una hoja de papel a cada participante y le pedimos que escriba 3 ideas escritas con texto, que le pedimos que escriba 3 ideas también en 5 minutos. Esto también nos ayuda mucho a hacer participar a todos los miembros del equipo, que escriban cada uno de ellos esas 3 ideas, lo pasan con el de la derecha. Esa persona trabaja con las 3 ideas escritas ya ahí, pero trata de mejorarlas un poco, agregándole o quitándole algunas cosas, quizá poniéndole otra perspectiva a esas soluciones, etcétera, etcétera. Lo importante es agregar una mejora con respecto a lo que ya está escrito, ¿de acuerdo? Y lo hacemos 1 o 2 veces más. Así podemos obtener hasta más de 100 ideas en 20 minutos. Todo con respecto a esto. Y hacemos que participen todos los miembros bajo su perspectiva. Esto ya va a ser mucho más fácil de filtrar porque tendríamos todas las hojas dispuestas para nosotros. Y de alguna manera ya tendríamos todas las ideas escritas y podríamos documentarlo de manera más fácil. ¿De acuerdo? Bien. Sí, de hecho, todo esto se puede hacer o escrito o en dibujos, pero muchas veces, y nos vamos a encontrar con muchas situaciones en las que normalmente y la mayoría de los miembros de un equipo no sabe dibujar, no se atreven a dibujar, hacerlo por escrito nos puede ayudar mucho. Tenemos esta otra técnica de mapas mentales en las que todos pueden participar y a lo mejor si se necesitan dibujos pueden seleccionar a una persona que pueda hacer los dibujos por todos los demás y se vale. Pero creo que ya los mapas mentales más o menos los tenemos. La idea es escribir en una pizarra, en la pared, en un pintarrón, en donde sea, la palabra que resume el problema o el user case o todo lo que queramos resolver. Y empezar a hacer una división sobre los subtemas que tengamos. Por ejemplo, si queremos tener, no sé, nuestra aplicación de compras. ¿Y qué se necesita? Bueno, pues a lo mejor necesitamos un carrito de compras, desarrollar el carrito de compras, necesitamos desarrollar la galería para la venta, necesitamos desarrollar un sistema para devoluciones, necesitamos desarrollar la logística de entrega de todos los productos, etcétera, etcétera. Una vez que desglosamos esa primera idea, la idea central, a cada uno de esos puntos lo volvemos a desglosar. ¿Qué necesita un carrito de compras? ¿Qué tipo de desarrollo? ¿Qué tipo de seguridad para la inserción de datos de tarjetas bancarias, etcétera, etcétera? Y nos vamos con cada uno de esos puntos y empezamos a desarrollar ideas ya en específico para todas esas. ¿Cuál es la mejor visión para desarrollar el carrito de compras? ¿Cuál es el mejor software para desarrollar un sistema de pago, etcétera, etcétera? ¿Qué podemos hacer para mejorar todo eso? Y bueno, vamos de alguna manera agregando ideas para esta etapa. ¿Alguna pregunta con respecto al mapa mental? Adelante. Supongo que tienes como el pizarrón donde vas haciendo el mapa mental, pero si tienes 10 personas, o sea, uno, se van todos juntos haciendo las… Lo mejor es turnar. En este caso lo mejor es turnar. Por ejemplo, lo que hago yo cuando hago mapas mentales es que sí hay una persona que escribe todo para no hacerlo como que haya demasiadas personas aquí. Lo mejor es tener una persona que escriba todos los conceptos, pero que participen todos y que cada uno exprese su preocupación. Por ejemplo, el de marketing puede intervenir muchísimo en lo que sería el display de todos los productos a vender. La gente de ventas estaría muy interesada en el proceso que debe seguir el comprador para terminar la transacción. Y así, el asunto es como seguir todo el proceso. Como diseñadores estamos obviamente al pendiente de cada una de esas etapas. En ese tipo de casos, cuando creamos un mapa mental en grupo, lo que podemos hacer es preguntar ya en cada punto a cada persona, cada miembro del equipo, ¿qué le aportaría?
¿Qué le agregarías a ese punto? ¿Qué le agregarías a ese ítem, a ese feature que estamos desarrollando? ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿No? Adelante. ¿Te paso el micrófono? En general, en las 4 técnicas, no sé si en tu experiencia, pero en juntas de ideación donde incorporas a un stakeholder que puede ser un director o un cliente o algo así, que su opinión cuente más o algo así, o que los demás no se atrevan a refutar esa opinión, como técnicas como para evitar eso. Hay que recordar que todo esto lo estamos basando en user personas ya diseñados, en una investigación previa que tenemos sobre quiénes van a ser los usuarios potenciales de nuestro producto. Entonces, creo que siempre va a ser un argumento muy importante el que sea o no útil para ese usuario. Siempre el stakeholder o el interesado, el dueño del proyecto va a decir que, y sí, que la sabe todas con el negocio, pero no siempre va a saber todo lo necesario en cuestiones de interacciones con el usuario y ciertos perfiles de usuario. Entonces creo que siempre debe ponderar, contrastar las ideas que se tengan con lo útiles que puedan ser para esos usuarios, ¿me explico? La idea es siempre tener en mente todo lo que se cree, tener en mente a los usuarios finales, al usuario de nuestro producto. Creo que es una muy buena manera de mediar las aportaciones y las ideas o las imposiciones que de repente podamos tener. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Muy bien. Pues vamos a idear, ¿les parece? Vamos a hacer el brainwriting, perdón. Vamos a formar equipos de 6 participantes, yo les voy a pasar hojas de papel y plumas a todos y vamos a hacer la técnica del brainwriting. Quiere decir que yo les voy a contar 5 minutos y la primera persona que tenga esa hoja va a escribir 3 ideas en 5 minutos, en base al planteamiento que tengo yo por ahí. Si hay algo, alguna necesidad de ese planteamiento, hay alguna pregunta, alguna duda, paso el micrófono y la comentamos todos para ponernos de acuerdo, pero creo que más o menos establecemos cuáles son las reglas del juego, ¿sale? La idea es que entre ustedes formen equipos de 6 personas y yo les voy a repartir material a todos y la idea también es que formen círculos de las 6 personas para poder trabajar en la dinámica. Entonces, ¿me ayudan formando equipos de 6 personas y acomodándose, por favor? Ok, recuerden que debe ser una hoja por persona, una pluma por persona, porque cada uno va a empezar a escribir las ideas. ¿De acuerdo? Vamos a revisar de todos modos, todos juntos, el planteamiento del proyecto y vamos a repasar un poco las reglas del juego. La idea es que en los primeros 5 minutos cada uno genere 3 ideas para aportar soluciones a ese planteamiento. Al contar 5 minutos, vamos a cambiar y vamos a pasar la hoja al de la derecha y vamos a aceptar la hoja del de la izquierda y vamos a revisar las propuestas que nos pasó ese compañero. Hay que escribir otras 3 propuestas tratando de aumentar, mejorar o cambiar un poco la perspectiva si consideramos necesario a las ideas que nos fueron pasadas. ¿Hasta ahí claro? ¿Sí? Muy bien. Vamos a escribir otra vez esas 3 propuestas. 5 minutos después pasamos la hoja. Revisamos ahora las 6 propuestas de la nueva hoja que nos están pasando y vamos a escribir otras 3 que de alguna manera aporten algo nuevo o mejoren las propuestas que ya revisamos. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Esto lo vamos a hacer, adelante, perdón. Cuando te la pasan, ¿agregas la idea completa nueva o le agregas las ideas? Ahí agregas la idea completa nueva y tú tienes que generar 3 ideas nuevas. Complementando las anteriores o generando quizá una nueva, también se puede. Exactamente, de hecho, exactamente. La idea es completar lo más posible. Vamos a revisar un poquito el planteamiento del proyecto para revisar si hay dudas o comentarios al respecto. El planteamiento dice, Inspire Me es una aplicación móvil que sirve para capturar las ideas inspiradoras de los usuarios. En su primera iteración, el usuario debe abrir la app, crear un nuevo archivo y escribir usando el teclado. Pero ahora, 1. Se busca mejorar la utilidad de la app. Requiere una manera más fácil de acceder y tomar notas. 2. Necesitan implementar ideas compartidas
quizá con el equipo de trabajo, que todos puedan editar, pero que sepas quién aportó qué. Es decir, compartir esa idea con un grupo determinado de personas, usuarios de la aplicación. ¿Hasta allí todo claro? Y 3, la posibilidad de agregar fotos y dibujos sin necesidad de utilizar otra app. La idea es, ¿podrían hacerse dibujos trazados con el dedo directamente en la aplicación? ¿Y cómo podríamos implementar todo eso? La idea es aportar 3 ideas que faciliten y posibiliten estos nuevos features que el cliente nos está solicitando, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería lo mejor y lo más viable? ¿De acuerdo? Vamos a empezar a trabajar en esas 3 soluciones, 5 minutos y cambiamos la hoja, ¿de acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguna duda con el ejercicio o con el planteamiento? Voy a hacer cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2, 1. Pasamos la hoja con el compañero de la derecha, aceptamos la hoja del compañero de la izquierda y en esa nueva hoja leemos lo que propone y hacemos 3 nuevas ideas basadas en lo que está escrito o algo que lo complemente, que lo mejore, nuevas ideas, etcétera, etcétera. El asunto es que ahora deben ser 3 de nuevo, ¿de acuerdo? Muy bien, terminamos. Dejemos de escribir. Por cuestiones de tiempo, solamente vamos a hacer 3 iteraciones de ideas, pero la idea es que los 6 miembros del equipo participen en todas las hojas, ¿de acuerdo? Entonces nos hicieron falta para terminar 3 iteraciones más, ¿estamos de acuerdo? Pero vamos a dejar allí solamente por cuestiones de tiempo. Ahora lo que vamos a hacer es dejar un lapso para que cada uno de ustedes, cada equipo, elija cuál es la mejor propuesta. La mejor propuesta desde el punto de vista de factibilidad, viabilidad y la mejora de la aplicación, ¿de acuerdo? Solo una de todas las propuestas. No todos los miembros del equipo conocen todas las ideas porque solamente la pasamos 3 veces. Así que lo ideal, yo sugiero, es que cada quien ya más o menos ubica una buena idea de las que tiene por ahí y la propongan, vean qué tanto coinciden entre todos y una vez que cada quien tiene su finalista, entre los 6 miembros elijan una sola propuesta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Les parece si damos otros 5 minutos para eso? ¿O lo podemos resolver en 3? 5. Muy bien. Entonces 5 minutitos más para elegir una sola idea por cada equipo. ¿Sí escucharon todos? ¿No? Elijan a una persona, a un miembro del equipo, quien será que lea la propuesta que decidieron todos que es la mejor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Quién ya está listo? ¿Qué equipo ya está listo? Muy bien. Acá de este lado. Gracias. Nuestra idea es una conjunción de que el sistema, la app se conecte con sistemas de voz, por ejemplo Alexa, Google Hub o Siri, por ejemplo, y tengas 2 opciones, uno que te dicte o le edites la nota directamente o que también le estés diciendo la idea de lo que tú tienes y te lo convierta en imágenes y cosas que puedas incrustar directamente en la nota o en la inspiración que quieres poner, ¿no? Básicamente. Ahora, como preguntas, ¿qué piensan de la técnica de brainwriting al momento de hacer una sesión de ideación? ¿Qué tan útil la ven? Bueno, de lo que vimos en el grupo es de que
estuvo buena que uno descubrimos que varias ideas se nos ocurrieron, o sea, iguales o muy parecidas. Entonces a la hora de que se te va pasando le vas haciendo mejoras y se va haciendo como una idea más robusta, ¿no? Entonces se siente algo mucho más trabajado a como empezó la idea, ya después se siente mucho más completa. Sí. Porque cuando la pasas ya no debería de durar 5 minutos porque tienes que leer todas. A un poco más de tiempo. Ajá, deberías de empezar con poco tiempo y irlo aumentando dependiendo de… Puede ser. Y ya después de varias interacciones ya está como muy detallado, ¿no? Ya llega un momento que dices ya. La idea es que ahorita hicimos nada más 3 iteraciones. La idea es que se completen las 6. Imagínense lo completos que podrían estar esas 6 últimas ideas, ¿no? Que podrían ya ser o muy viables o muy bien aterrizadas. ¿Alguien más que ya esté listo? A ver. Bueno, nuestra idea es más viendo en qué momento eres más creativo. Entonces, no sé si a muchos les ha pasado que se levantan del sueño 4 de la mañana y ¡pum!, la idea principal de tu proyecto, y después de 10 minutos después, ¡pum!, se fue. Entonces, la idea se llama momento creativo, en que tú programas a qué hora tú eres más creativo, digamos, 4 de la mañana, o mientras tú conduces, o mientras tú estás corriendo, o cualquier momento en que tú veas y vengan las ideas. Entonces, el Inspire Me se va a conectar con el grabador de audio. Tú le das la señal con una sonrisa o porque tú estás ocupado, ¿no? Entonces le das la señal con una sonrisa y tienes que decir las palabras. Nueva nota, ¿en qué etiqueta? Digamos, etiqueta trabajo, etiqueta proyecto de, no sé, de perro, proyecto familia o lo que sea, y la nota que quieres crear o tu idea que quieres crear. En eso mis compañeros me apoyaron a que al finalizar esta nota se puede hacer con una sonrisa o un gesto y ya se graba nuestra nota. Eso. Una pregunta, como una técnica para la ideación en la que deben participar todos, que también al revés, que sí participe cada miembro del equipo en esta dinámica, a lo que vieron ustedes. Que ya como técnica. Ajá, como técnica, ya hablando de la técnica de brainwriting, Sí. ¿es factible que participen todos los miembros del equipo? Yo creo que sí es factible porque, por ejemplo, aquí fuimos agregando ideas, pero sí, por ejemplo, habían otras nuevas ideas que sí me gustaría agregarle a esta, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, de cómo iniciar el perfil de Inspire Me o muchas ideas. Entonces, yo creo que después de todo esto, juntarlas todas sería muy bueno. Justamente esa es la idea. Incluso podríamos hacer brainwriting por cada user story, por cada use case y generar ideas en específico para eso, ¿no? ¿El equipo de acá? Por favor. Nuestra idea es tener dentro de la aplicación, dentro de donde estás juntando las ideas, un time travel, que es básicamente un swipe donde te permite irte hacia el pasado e ir viendo cómo se va desarrollando la idea, quién va aportando, quién le puso, quién le quitó. Entonces, con una manera muy fácil puedes ir hacia atrás, ver qué pasó y si te quieres regresar y seguir agregándole a la idea. Sí, como una línea de tiempo. Entonces con el swipe te regresas al pasado, entonces vas viendo cómo se deforma la idea y cómo se vuelve a formar, ¿no? Y quién le agregó, quién le quitó, quién le puso, quién, etc. Hola, buenas noches. De todas las ideas, nada más elegimos tres básicas. La primera es acceder por comandos de voz y también que sea un dictado dentro de la misma. La segunda es que se pueda monetizar alguna idea. Por ejemplo, que tengo una idea muy padre que quiero vender y la mando pues ya con mi copy, se podría decir, y con mi usuario, o sea, que pertenece a mí, a alguna Kickstarter o la pueda monetizar tal cual, la quisiera vender. Y otra más que sea por clasificación o recomendación por intereses. Por ejemplo, si es una idea personal, es una idea colaborativa del trabajo que quiero pues compartir con los miembros del trabajo por medio a lo mejor de una clasificación extraordinaria o es por ejemplo del trabajo, pero a lo mejor de otro tipo de trabajo, etc, etc. Esas son como nuestras 3 ideas de mejora para la aplicación.
Creo que está muy padre. Yo creo que nos faltó tiempo para poder generar más ideas y retroalimentar a cada uno, pero sí fue una colaboración de cada uno. Hola, aunando en este tema, me gustó mucho la parte que en otras lluvia de ideas que había participado, se tiende a comentar una intervención en la que se intenta mejorar, pero la persona que inició la idea puede sentirse agredido y esta forma evita eso, lo que es para mí muy agradable. Gracias. Bueno, nosotros rolando las hojitas, pues coincidimos en varias ideas y al final decidimos mejorar la aplicación de esta manera. Primero, el icono principal de la pantalla, a la hora de mantenerlo presionado, en vez de abrir directamente la aplicación, abre un menú flotante donde te da varias opciones para abrir la nota, ya sea de texto, de imagen o de dibujo a mano alzada, sin tener que ir directamente a la aplicación, ¿sí? Una segunda mejora es la participación y colaboración en tiempo real, no solamente poder compartir la nota, sino además trabajar al mismo tiempo con otros usuarios sobre la misma nota. Y coincidimos con el equipo de aquí al lado en cuanto a tener una línea de tiempo para ver los cambios que se le van haciendo a la nota y poder regresar a ellos en cualquier tiempo. Ajá. Bueno, primero yo voy a hablar ahorita por mí, no sé mis compañeros, pero a mí lo que me pareció es que no es que te obligue, pero sí te impulsa a escribir las ideas porque pues sabes que tu compañero de la derecha va a esperar que le des algo, ¿verdad? Entonces, pues eso es, tienes que escribirlo, ¿no? No es el que quiera participar, en primer lugar. En segundo lugar, si de repente ves que algunas de las ideas que escribiste pues nadie las peló, pues bueno, ya ni modo, ¿no? Y tercero, pues muchas veces coincidimos en la misma idea y dijimos, a todos nos parece buena esta idea, entonces esa es la que vamos a implementar, ¿sí? Porque se repiten. Muchas gracias. Como decimos siempre, la última y nos vamos. Por favor. Gracias. Pues también coincidimos en varias de las ideas que ya dieron los otros equipos. Otra idea que teníamos y que es buena, que para no tener que capturarlo con el teclado, abre que tú puedas escribir en una hoja o hacer un diagrama o un dibujo, o si estás leyendo un libro, subrayas el texto que te pareció importante y cuando lo captura la aplicación, te guarda la nota de lo que tú resaltaste en el texto o te convierte en texto un diagrama. Entonces tú ya puedes como buscarlo más fácil y ir guardando pues tu información. Una pregunta para su equipo, la voy a cambiar un poquito. ¿Qué creen que no funcionaría de esta técnica para una lluvia de ideas, para una sesión de ideación? A lo mejor lo complicado, nosotros somos UX, ellos son mercadólogos y él es visual. Él sus ideas las pensó muy visual. Y nosotros muy en texto, entonces a lo mejor ahí hubo como una incompatibilidad. Entonces a lo mejor como que ideas gráficas pueden resultar algo como no aptas para escribirlas, pues un flujo o algo así. Y un sistema de votación. Un sistema de votación. Sí, para al final seleccionar. Sí. Ahorita que hiciste la pregunta de qué creemos que no funcionaría, Ajá. me ha pasado en este tipo de... De hecho, la idea de todo esto es precisamente hacer como un consenso con el equipo de todas las ideas, no solamente de las últimas iteraciones, porque como bien dijimos, las últimas iteraciones pueden estar muy completas, quizás están ya muy aterrizadas, pero la idea es revisar todo lo que se escribió.
La documentación de las sesiones incluye todo, desde una idea primigenia hasta los resultados más complicados que hayamos tenido en una sesión. Por eso es importante todo, y creo que aquí vemos esa importancia, ¿no? Tomar en cuenta todas las aportaciones que hayamos tenido. Déjenme nada más hacer como 2 observaciones. La primera, creo que todas las aportaciones que ustedes dieron encajan perfectamente bien en un solo producto y podrían complementarlo muy bien. ¿Se dieron cuenta de eso? En realidad todo es viable, todo es factible y podría crear un producto muy completo. Y segundo, y creo que lo más importante es que creo que esta técnica genera una gran cantidad de ideas en muy poco tiempo y hace que todo el mundo participe y podrá trabajar ya en base a estas ideas para crear incluso casos de uso, tomando en cuenta a los user personas, crear storyboards y crear escenarios, ¿de acuerdo? Para saber cuáles serían las mejores implementaciones para este producto. No sé si estén ustedes de acuerdo con todo eso, pero creo que podría funcionar bastante bien. Sí. Hay un banco de ideas, las que no se seleccionaron, después regresas a ellas y las vuelves a... Siempre, jamás, nunca hay que desechar ninguna idea hasta que el proyecto no se haya concluido, e incluso hasta más, porque puede ser que alguna de las ideas que no implementamos nos sirva para una segunda o tercera o cuarta iteración. La documentación de un proyecto jamás se desecha, nunca. Siempre que sea necesario. Justamente es algo que vamos a ver. Permíteme un poquito para adelantarnos precisamente ya para concluir la sesión. Voy a pecar de obvio con el siguiente slide, pero creo que es muy importante saber qué hacer después de la sesión. Y lo más importante es, lo que ya habíamos dicho, recopilar todas las ideas de la sesión, no desechar ninguna, tenerlas muy bien documentadas. Hay que considerar siempre la viabilidad y la factibilidad del proyecto, pero no para aceptar o desechar ideas, sino para tenerlos como el primer MVP, el primer producto mínimo viable, y a lo mejor otras ideas que puedan ser, no sean tan factibles o tan viables, puedan retomarse para una segunda, tercera o cuarta iteración, que es lo que decíamos, pero siempre es tener toda la documentación, todo lo que se haya trabajado en las sesiones perfectamente bien armado y documentado. No tienen que guardar todos los papelitos, no tienen que guardar todas las hojas. Lo mejor es tener esto en limpio, en documentos digitales para que sean de fácil acceso, que incluso podamos encontrar las soluciones con buscadores de palabras. Para eso se supone que tenemos a un diseñador sintetizador que nos va a ayudar con toda esa documentación, que normalmente somos nosotros mismos, pero bueno, lo ideal es tener todo esto bien documentado. Y por último, y lo más importante, hay que recordar que el design thinking no es una línea de tiempo. Siempre vamos a poder regresar de una a otra. Y lo que tú me comentabas precisamente, que a lo mejor ya estamos en etapa de pruebas y nos damos cuenta en la etapa de pruebas que cierta solución que implementamos no es precisamente la mejor. Y podemos retomar todas las ideas en el proceso de ideación para saber cómo podemos mejorar ese feature. Siempre es bueno tenerlo, no solamente para la primera iteración, para la segunda o para la tercera. Mientras un proyecto esté vivo, sobre todo los proyectos digitales, es bueno tener guardada toda la documentación porque no sabemos cuándo nos va a servir algo de lo que ya habíamos trabajado. Las ideas nunca se desechan, solamente se guardan y se mejoran. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un pequeño resumen antes de irnos. Primero, tenemos que tener en cuenta cómo preparar la ideación. Ya sabemos que tenemos que armar un equipo multidisciplinario, tratando de abarcar los más roles posibles, los roles implicados en el proyecto, que siempre estén presentes. Hay que crear unas sesiones que puedan incentivar la creatividad en un lugar bien iluminado, amplio, cerrado, independiente, para que todo el mundo se explaye. Y por favor no censuren nunca a nadie. Aquí no hay imposibilidades, todo es una posibilidad, absolutamente todo, hasta la idea más loca. El segundo es que todos participen. Para lograr eso tenemos que hacer que todo el mundo esté informado, que sepa bien a bien de qué va el proyecto y que compartamos toda la información que hasta el momento tenemos del proyecto para que todos aporten ideas desde la perspectiva de la información que ya tenemos. Hay que asegurarnos de que todos participen implementando técnicas como la que acabamos de ver hoy para asegurarnos de tener las ideas de todos. Sobre todo, y muy importante, de esas personas que participan poco o no participan. Todos valen. No sabemos de quién pueda surgir una muy buena idea para el producto que estamos desarrollando. Entonces, asegúrense de crear también las dinámicas necesarias
para tener la certeza de que todo el mundo va a participar y guarden toda esa información, recopilen las mejores ideas sin desechar las ideas que no llegaron a la etapa final, porque nunca se sabe cuándo podemos regresar a ellas y retomar o todas las ideas completas o ciertos puntos de esas ideas que nos pueden ayudar a complementar o a mejorar algo que ya estemos implementando. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que comentar. ¿Nada? ¿Todo bien? Espero que haya sido porque soy claro y no porque no hayan entendido nada. Muy bien, les quiero compartir 4 libros que para mí han sido como el despertar de la fuerza. Ya hemos hablado en otras sesiones de ellos, del primero sobre todo, de Design of Everyday Things, escrito por Donald Norman, quien es uno de los fundadores del Nielsen Norman Group, súper especializado en el diseño de experiencias. Y este libro despierta la creatividad y la forma de ver el mundo desde una perspectiva de diseño, qué es útil y qué no es útil. Es una lectura súper recomendable, muy amena y muy interesante. Es un libro que les prometo que no van a querer soltar. Ya habíamos hablado del libro de Kim Goodwin, Design for the Digital Age, How to Create Human-Centered Products and Services. Esta es como la Biblia del UX, una de las Biblias del UX. Por favor, si no lo han leído, adquiéranlo. Todas las etapas, cada uno de los casos, cada una de las situaciones, perfectamente bien escritas y documentadas para que no exista ninguna duda, es un must para nosotros. El siguiente es un libro escrito por varias personas que se llama The Essentials of Interactive Design, en donde ya está mucho más enfocado al diseño de interfaces, al diseño de usuarios, siempre pensándolo desde un punto de vista humano. Aporta muy buenas ideas, aporta unas muy buenas experiencias y ejemplos que podemos seguramente retomar. Y un libro que es muy divertido, Roba como un artista. El autor nos plantea que no hay ideas originales, todas son una copia de una copia, pero lo importante es ponerle ese punto personal, ese punto que aplica para nuestro proyecto, ese diferenciador que los hace propias, que las hace útiles para lo que estamos trabajando. Es un libro que despierta mucho la creatividad y que de alguna manera nos hace mucho más observadores. Esas 4 lecturas creo que son bastante interesantes. Espero que si no los conocen, les echen una revisada, y si ya los conocen, creo que coincidirán conmigo en que sí son bastante útiles. Bueno, esta última fue muy acelerada porque ya nos estamos pasando mucho del tiempo, ya son las 9:30 de la noche. Pero no me quiero ir sin antes recordarles el sitio de Careers de Luxoft, en donde tenemos todas las vacantes disponibles. Hay careers de muchísimas ramas de las tecnologías de la información. Ojalá puedan darse una vuelta, visitar el sitio y darse cuenta de las vacantes que tenemos disponibles. Y pues ojalá los podamos ver próximamente aquí por los pasillos de Luxoft trabajando con nosotros. Sí, de hecho acabamos de ser nombrados por 4º año consecutivo como Great Place to Work. Bien. 5º año, gracias David, se me escapaba. 5º año consecutivo como Great Place to Work. Pues muchas gracias a todos. Espero que mañana me puedan acompañar otra vez aquí, en este mismo lugar a las 7 de la tarde. Vamos a revisar escenarios y storyboards, algo que complementa muy bien las técnicas que vimos hoy y que nos va a hablar un poco de la narrativa visual y cómo nos ayuda para diseñar historias de usuario, casos de usuario, y que es muy interesante. Les voy a pedir que se traigan colores, les voy a pedir que se traigan plumas, que se traigan pinceles, lápices, porque vamos a establecer una dinámica bastante interesante el día de mañana. Así que vénganse armados con lo que más les guste hacer, con lo que más les guste crear, lápices, colores, plumas, tintas, todo lo que se quieran traer, ¿de acuerdo? Espero verlos el día de mañana. Muchas gracias a todos, muy buenas noches.